La primera tecnología que voy a nombrar es la bioresonancia, que es la que tengo la suerte de aplicar y de practicar. Voy a pasar a la siguiente, que tiene que ver con una de las clases que me corresponde en este máster, que hablo de esta tecnología, Wave Genetics o genética lingüística de onda. No puedo adentrarme mucho porque ustedes imagínense que solamente esta tecnología son 2 horas de clase, pero bueno, sí que puedo dar alguna introducción y algunos puntos clave. El que ven aquí es su creador, el doctor Garyaev, un científico ruso, biólogo, físico cuántico, bueno, murió en 2019, estaba nominado al Premio Nobel para el 2020, también es llamativo esto, ¿no? Tiene el Instituto BioQuant, que está en activo actualmente en Rusia, lo lleva su viuda, Katerina Leonova, y él lo que hace es una fuerte crítica a la genética canónica tal cual los médicos la conocemos. ¿Por qué? Porque él refiere que no explica la diferenciación celular, es decir, cómo una célula sabe que tiene que convertirse en una célula del hígado, del riñón, en una neurona, en un miocito cardíaco, cómo lo sabe esto, cómo lo elige. No explica la embriogénesis, porque esto también, cómo se explica, cuando un embrión se forma, hay células que están en el otro polo y tienen que migrar y quedarse ahí, formar un órgano, las 3 líneas germinales. Bueno, esto no se explica por la genética canónica habitual, ni por el genoma humano. Otro papel importante que él critica es que no explica el papel del ADN basura. ¿Cómo es posible que nosotros teniendo solamente un 2% de ADN codificante, el 98% sea basura? Entonces, él de hecho lo tuvo muy en cuenta en sus investigaciones. Y se sabe que el ADN basura aumenta con la especie, es decir, que una mosca tiene mucho menos ADN basura que un ser humano. Entonces, algo de importante debe tener. Y tampoco explica lo que se llama degeneración del código genético, que uno dice, escucha la palabra degeneración y dice degenerado, algo que está mal. Pero no, para la genética y para la física cuántica, degeneración es dos estados similares o 2 estados de una misma cosa. Esto es la degeneración en el código genético. Y acá les puse este pequeño recuadrito donde no sé si se alcanza a ver bien, pero él hizo una clasificación de las familias de codones, ¿sí? del ADN, y encuentra que hay familias, estas familias están, las agrupó, y es impresionante porque están equilibradas perfectamente en cuanto a su peso molecular, pH, carga eléctrica, es decir, tienen todo un equilibrio interno en el ADN, no están puestas al azar. Y otra cosa que descubrió es que había codones y familias de codones que son sinónimos y otros que son homónimos. Es decir, sinónimos significa que 2 codones diferentes me sintetizan el mismo aminoácido. Y homónimos es al revés. Entonces, si existe esta homonimia y esta sinonimia en el ADN, ¿cómo sabe el ADN qué elegir, cómo elegir, qué aminoácido transcribir y no equivocarse? Y otra cosa que él descubrió fue que el ADN, basado en esta sinonimia y esta homonimia, la hizo estudiar por un grupo de lingüistas, está estructurado semánticamente. Y esto incluye el ADN basura o que no transcribe, o mal llamado basura. Es decir, tiene una estructura similar a de las lenguas antiguas, tanto el hebreo como el arameo sobre todo. Entonces, fíjense la profundidad a la que él llegó de estudio, ¿sí? Y ahora voy a pasar después las investigaciones que hizo al respecto, porque claro, ¿qué hizo él con todo esto? Él toma al ADN como un texto literal, no como un texto metafórico, ¿sí? Esto es muy importante para las terapias que él está aplicando hoy en día. También descubrió que todo lo que es la combinación de estas diferentes familias de codones, de bases nucleicas, tienen todo un equilibrio matemático. Esto es realmente descabellado, esto daría para más de una clase, pero él descubrió todas las reglas matemáticas que hay dentro de la estructura del ADN y todo siempre termina siendo múltiplo o dividendo del número 37. De hecho, en el Génesis, en el Corán,
ustedes saben que las letras hebreas tienen un número, un valor numérico, igual que el griego antiguo también se sabe que tiene un valor numérico. Entonces, en el Corán hay un segmento que dice, y Dios creó los cielos y la tierra, que son creo que 27 letras, 8 palabras, y el resultado daba 2701, que a su vez, o 2007, bueno, después lo busco bien, pero 2700 y algo, que es el múltiplo de 37 por 73. O sea, alguna relación tiene que haber. De hecho, hace poco se hicieron investigaciones en la Ilíada y Odisea de Homero y se descubrió que es una sinfonía, ¿sí? Porque cada letra tiene un valor numérico, esto lo digitalizaron, lo pasaron a notas y es una sinfonía. Bien, entonces él considera el ADN como una molécula física, que es algo así como una grabadora de un campo o señal de información biológica electromagnética. Existen dos formas del ADN. Una, que es la estructura molecular pasiva, que es el portador físico y proporciona la estabilidad al material genético, mientras que la otra es el campo electromagnético de la información que cabalga sobre este portador. Aunque la molécula es extremadamente estable, es posible cambiar y modular la señal electromagnética que transporta y traducirlo en modificaciones de la función metabólica del cuerpo. La química y la estructura material de los átomos y las moléculas aparecerán solo como un soporte de ondas, de un tren de ondas de información llamado solitones. Esta es la imagen de un solitón del ADN, por eso les tenía que explicar antes que era un solitón. Él creó un láser de helio-neón a una frecuencia a una longitud de onda de 632 nanómetros y también apúntense esta palabra, está en conjugación de fases, después vamos a ver lo que es, pero es un láser especial, ¿sí? ¿Y qué hizo él con toda esta información? La información define que la información genética no reside solo en los cromosomas individuales dentro del núcleo de cada célula. Escuchen esto, porque esto para mí es maravilloso, sino que también está distribuida fractalmente y realizada por el continuo cromosómico completo o campo cuántico de todo el organismo, estando cada manifestación del conjunto cromosómico en comunicación con el campo holográfico oscilante de todos los demás conjuntos de cromosomas de la célula. ¿Se entiende el grado de sofisticación al que estamos hablando, ¿no? De lo que es la biología cuántica? No somos solo un conglomerado de células individuales, sino una forma de onda estacionaria, el solitón, de información acústica, el fonón, y electromagnética, el fotón, que literalmente se está recreando y reconstruyendo continuamente a partir del vacío. Esta es una imagen de las fluctuaciones del vacío cuántico. Todo lo que nosotros vemos alrededor que está vacío, en realidad no está vacío. Está lleno de energía e información en forma de fluctuaciones cuánticas. De hecho, no podríamos existir si no existiera este vacío cuántico, porque es el que nos da la masa a nuestros átomos, ¿sí? A nuestras partículas atómicas. Bien. Al igual que una imagen holográfica plana hecha por el hombre contiene la información sobre el volumen, la información grabada linealmente en el ADN recrearía un plano tridimensional del cuerpo que las células utilizan y los tejidos utilizan para determinar su posición, construir y mantener la forma y la estructura del cuerpo. La genética de hoy, la ciencia no puede explicar cómo nosotros mantenemos nuestra forma. Es decir, bueno, podemos ir envejeciendo, tenemos en esencia, pero ¿cómo mantenemos nuestra forma? Nuestro campo morfogenético es, por tanto, holográfico. El ADN puede funcionar como una cinta magnética. Por eso hice esta analogía entre el ADN histonas y un videocassette, que puede grabar, almacenar, recuperar información y transmitir información de forma magnética. De hecho, contiene átomos de azufre y de hierro que justamente le permitirían esta función. Mientras que la estructura química de la molécula del ADN será casi la misma prácticamente en todos los organismos, la información electromagnética y la señal o imagen holográfica, es decir, imagínense campos electromagnéticos en tridimensión, que viaja sobre esta molécula puede ser enormemente diferente. Y es extraordinario el poder y la capacidad de supervivencia de esta imagen holográfica o ADN fantasma. Él le llamó ADN fantasma y le voy a explicar por qué. Porque ahí comenzó toda la investigación de Garyaev. Hay varios estudios ya, yo ahora no voy a entrar en ello, pero que ya hay varios estudios, están muy bien explicados en el libro La matriz viviente de Greg Braden, que explican cómo el ADN tiene
conexión no local, ¿sí?, con las emociones en la estructura del ADN. Es decir, el ADN es modificable a distancia. Yo sí voy a describir este artículo que fue el puntapié inicial para las investigaciones de Gariev, en el cual estaban investigando el comportamiento de las vibraciones del ADN en solución líquida, ¿sí? En un espectrómetro, por eso les comenté antes de lo que era la espectrometría, y lo que aquí se observan es la cámara vacía, no hay nada, solamente unos fotones aleatorios, ¿sí? Colocan el ADN en suspensión y lo que se registra es esto, un patrón de onda. Es decir, que no hay fotones dispersos, todos los fotones se fueron organizando en una onda, ¿sí? Que esta onda nosotros en 2D la vemos así, pero no debemos olvidar que en realidad es así, en espiral, ¿sí? Esto es una espiral, la secuencia de Fibonacci. Esto es, por la polaridad de las azúcar pentosa que tiene el ADN, va haciendo una espiral, ¿sí? Entonces, esto es lo que ellos visualizaron, lo que ya es mucho, porque, a ver, el ADN me está organizando los fotones, que es de lo que está hecho todo lo que vemos, ¿sí? Sino que cuando retiraron la muestra del ADN en solución, luego encontraron otro patrón de onda similar. Y a esto le llamaron ADN fantasma, ¿sí? Por eso el ADN fantasma. Es decir, el ADN no solo organizaba la materia en el momento en que estaba presente, sino que cuando dejaba de estar físicamente ahí, dejaba una huella, una información electromagnética, ¿sí? Esto pasa, y supongo que le habrá pasado a muchos, cuando una persona coherente estuvo mucho tiempo en un lugar, ¿a ustedes no les da la sensación de que esa persona todavía sigue estando ahí? Bueno, es por esto. Este fue el trabajo clave por el cual le iban a dar el premio Nobel. Los primeros experimentos, porque se dieron cuenta que este ADN fantasma podía, con su láser especial, leer esa información y traspasarla a los seres vivos. Entonces, los primeros experimentos se realizaron en Moscú en el año 2000 y después en Toronto, en Canadá, en 2001, donde la transmisión genética por láser logró regenerar el páncreas de un grupo de ratas que habían sido envenenadas para el experimento, sin trasplante, solamente con la genética lingüística de onda. Se creó un holograma láser con el ADN modulado, es decir, con la información del ADN, a partir de células pancreáticas de ejemplares jóvenes y sanos de la misma línea genética. Esto también es importante, que sean la misma línea genética. Esto también nos explica otros fenómenos, ¿sí? Como lo transgeneracional, lo que se hereda en la misma línea, bueno, pero no me quiero meter ahí. Entonces, se irradió a los individuos envenenados y muy enfermos, sin ningún otro tratamiento. Todas las ratas recuperaron la salud, siguieron viviendo, es más, se reprodujeron, mientras que los ejemplares no tratados del grupo control murieron todos. Los animales fueron expuestos a 30 minutos de la radiación láser modulada en 4 días posteriores a la inyección del aloxano. La distancia del equipo láser a los animalitos con inyección de aloxano era de unos pocos centímetros hasta unos cuantos metros. Había ejemplares de ratas que estaban en el sótano del laboratorio. Luego, en experimentos posteriores, se aumentó la distancia hasta 20 kilómetros y se logró el mismo efecto. Esto significa que el cambio genético o ingeniería genética por ondas fue posible de forma no local y a una distancia enorme. Por eso tenía que explicarles yo que todo está interconectado, que no importa el tiempo y la distancia, para que pudieran entenderse después las bases de estas tecnologías. Es más, de vuelta después en Moscú, porque cuando volvió un día en Canadá encontró todas sus investigaciones destrozadas, todos sus láser rotos, o sea, tuvo que reinventarse, volver a Moscú y con financiación propia, volver a hacer todo. Descubrió que la información holográfica podía incluso introducirse de forma preventiva, es decir, que logró inmunidad inducida por ondas. Y los animalitos que fueron expuestos primero al holograma genético de ondas, luego eran inmunes a inyecciones de incluso dosis 4 veces más grandes de aloxano. Entonces se creó la inmunidad por ondas. Y esto puede deberse a que esta radiación es absorbida resonantemente por las células madre
y otros componentes de las células pancreáticas, lo que da el puntapié para la iniciación de reacciones bioquímicas que conducen a la regeneración de los tejidos y a la iniciación de procesos protectores. Imagínense con el mundo tóxico en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que se podría hacer. Bien, y actualmente ustedes me pueden preguntar, está bien, ¿y de dónde saca? Porque esto fue con animales de experimentación, ¿de dónde sacamos la información para crear ese holograma y esa genética lingüística de onda? Bueno, él tiene matrices que son generales, como universales para órganos y sistemas, y si no están las matrices personales, que esto va a ser profundamente explicado en la clase correspondiente, ¿no? Pero básicamente las muestras son de células de cordón umbilical, de placenta, o lo más rompedor de todo es que puede obtener esta información de una fotografía, porque una fotografía, como ya les vengo diciendo, nada es lo que parece ser, siempre hay un trasfondo, pues pasa lo mismo con la fotografía, ¿sí? Esto va a ser explicado en profundidad en la clase. No quiero pasar a la próxima tecnología sin mencionar siquiera al doctor Carlo Ventura, que es otro gran pionero en todo lo que es modulación de la respuesta celular con sonido. Él, de hecho, creó la sonocitología, ¿sí? Y él comprende que existen ritmos biológicos acoplados y acompasados, los que yo le decía, un ritmo que depende del otro y está en diferentes escalas de armónicos, por la generación de campos electromagnéticos endógenos y nanomecanobiotecnología sostenidas por el citoesqueleto celular, lo que le decía yo de la living matrix, ¿sí? La matriz viviente. Que además la matriz viviente es matriz extracelular, intracelular y nuclear, está todo conectado, nada está separado en el cuerpo, ¿sí? La existencia de biofotones y biofonones, es decir, luz y sonido, que hacen parte de la bioinformación, la llama él, que permite la comunicación a nano, micro y macro escala. O sea, ya salimos del nivel celular-subcelular, incluso interpersonales y hasta no locales y no dependientes solo de campos electromagnéticos y ondas mecánicas de sonido, sino mucho más sutiles, incluyendo las emociones, los pensamientos, la telepatía, la intuición. Es decir, explica ya fenómenos como de la física de la intención que va más allá de la velocidad de la luz, de lo que les hablaba al principio. Y él trabaja con un microscopio que se llama de fuerza atómica, perdón, que es un microscopio que tiene como una púa infinitesimamente pequeña, que logra determinar por la vibración que tenga esa célula, las ha logrado caracterizar en cuanto a su actividad metabólica y en cuanto al tipo celular. Y está logrando modificaciones del ADN a través del sonido. Él pudo, sobre todo, está trabajando con células madre y con células somáticas también. Las pudo desdiferenciar, por ejemplo, fibroblastos a miocito cardíaco, miocardio a condrocito. Es decir, todo con sonido, sin ningún sustrato bioquímico.